El Elías que ha de venir, por Russell Martin Stendhal. Y me torné, y alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos bermejos, el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son 4 espíritus de los cielos que salen de donde están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías capítulo 6, versículos 1 al 5. Zacarías profetizó lo referente a los tratos del Espíritu de Dios, representados por caballos de diferentes colores en los 4 carros, en lo que tiene que ver con un remanente que saldrá de Babilonia, la confusión, para restaurar la casa del Señor en Jerusalén. Ellos tenían que pasar primero por entre los 2 montes de bronce, el juicio de Dios, antes de que pudieran calificar para tan importante obra. En el versículo 11, Josué, Jesús en hebreo, el hijo de Josadac, el sumo sacerdote, recibe una corona de plata, símbolo de redención, y de oro, símbolo de la naturaleza de Dios, junto con la siguiente palabra. Y le hablarás diciendo, así habló el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual retornará de su lugar, y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su trono. Y los que están lejos vendrán y edificarán en el templo del Señor, y conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y será esto, si oyereis obediente la voz del Señor vuestro Dios. Zacarías 6, versículos 12, 13 y 15. Por supuesto, todo esto tuvo lugar como ejemplo y sombra de los tratos históricos de Dios con el judío de carne y hueso. Sin embargo, también profetiza lo que está por sucederle al Israel de Dios espiritual al término de esta era del Evangelio, el cual también fue enviado a los gentiles. En el capítulo 6 del Apocalipsis veremos, en forma ampliada, la profecía de los caballos de Zacarías 6, y aclarada también, incluso en una dimensión más grande, en lo relacionado con el plan y el propósito de Dios para la restauración de su casa. Nosotros somos el templo de Dios, según 1 Corintios 3, versículo 16. Esto se cumplirá no con ejército ni con fuerza, sino con los tratos del Espíritu en y por medio de una compañía profética que ayudará a preparar al pueblo de Dios para la segunda venida del Señor, así como Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida del Señor Jesucristo. Isaías 40, versículos 1 al 8. El pacto de Dios, el libro, debe ser abierto y aplicado en las vidas de aquellos que sean llamados a este ministerio, hasta que Él se convierta en parte de ellos, los que deben comerse el libro. Cuando esto ocurra, tendrán no solamente otro mensaje o revelación de parte de Dios, sino que deberán convertirse en el mensaje y en la revelación de Dios, como lo dijo el profeta Isaías en los tiempos antiguos. He aquí yo y los hijos que me dio el Señor, somos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Isaías 8, versículo 18. Este mensaje les será abierto, revelado y aplicado solamente a aquellos que sigan al Cordero. El camino del Cordero es el camino de la cruz. Es el camino del juicio al hombre viejo, con todas sus concupiscencias y apetitos, hasta que estemos formados plenamente en el nuevo hombre en Cristo Jesús, hambrientos y sedientos de justicia. Y miré cuando el Cordero hubo abierto el primer sello, y oí al primero de los 4 animales diciendo, como una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso, para que también venciese. Somos nosotros lo primero que el Señor quiere conquistar. ¿Permitiremos que el Señor lance las flechas de su verdad a todos los escondrijos secretos de nuestro ser, hasta cuando seamos blancos y puros? Ahora hay juicio con misericordia para aquellos que se someten a los tratos de Dios. Y cuando Él hubo abierto el segundo sello,
oí al segundo animal que decía, «Ven y ve». Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y le fue dada una gran espada. La espada de la verdad puede cortar muy profundamente. Jesús dijo que Él no había venido a traer la paz, sino una espada. Cuando aceptemos los términos del pacto de Dios, las cosas se harán cada vez más difíciles, en lugar de mejorar para nuestro hombre material. El Espíritu de Dios empezará a rebanar y a cortar nuestros viejos apetitos, nuestros planes, nuestras ambiciones, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Cuando se nos aplica la roja sangre de Jesús, su muerte llega a ser nuestra muerte, así como su vida llega a ser nuestra vida. El doble propósito del ministerio del Espíritu de Dios se hace más claro. Por una parte, Él quiere acabar y destruir al hombre viejo que heredamos de Adán, nuestro antepasado. Por la otra, su propósito es el de bendecirnos y prosperarnos en el hombre nuevo en Cristo Jesús, hasta cuando lleguemos a la madurez, a la perfección. Y cuando Él hubo abierto el tercer sello, oí al tercer animal, que decía, «Ven y ve». Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, «Un cheniz de trigo por 1 denario, y 3 chenices de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite». A nuestro modo material de pensar, le parecen muy oscuros los caminos del Señor. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Sin embargo, Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él empieza dándonos una medida de trigo por 1 denario. Él es el trigo, pues el hombre no vivirá solo de pan, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor. 1 denario, una moneda, era el salario de 1 día. Dios espera que nosotros nos pongamos al día con Él, desde el amanecer hasta el crepúsculo. Vamos a depender de toda palabra suya, para que podamos aprender, andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Ese es el camino de la verdadera práctica de la redención que Jesús ha provisto para nosotros en nuestra Pascua espiritual. La fiesta material se celebraba en el tiempo de la primera cosecha del trigo. Si somos fieles en lo poco, se nos dará mucho más. Se nos darán 3 medidas de cebada por 1 denario. Se nos darán dones y bendiciones para que podamos, a la vez, bendecir a los demás. Todavía se espera que nosotros obremos, vivamos, nuestra salvación con temor y temblor, y nos ganemos nuestro denario, poniéndonos al día con el Señor. Pero aprenderemos a descansar de nuestras propias obras, para que podamos andar en sus obras, en las obras de la fe. Santiago 2, versículos 20 al 26. La siega de la cebada se hacía en el tiempo de la fiesta de Pentecostés personal, simbolizados por el número 3. Corresponden a lo que es necesario para satisfacer nuestras propias necesidades y las exceden. El bautismo del Espíritu de Pentecostés, las arras de nuestra herencia en Cristo, tienen el propósito de llevarnos al ministerio, al servicio, para los demás. Cuando vivimos en Dios por medio de la aprobación personal de la Pascua y de Pentecostés, empezamos a esperar con grandes posibilidades la fiesta de los tabernáculos. Los tabernáculos es la fiesta de la plenitud, la fiesta de toda la cosecha. Si se nos ha dicho que esperamos una medida de trigo en la Pascua y 3 medidas de cebada en Pentecostés, ¿qué podremos esperar en la fiesta de los tabernáculos? ¿Acaso 7 medidas de aceite y de vino? ¿O 10 medidas? ¿O 12 medidas? En vez de esto, se nos pone de presente una solemne advertencia: no hagas daño al vino ni al aceite. El aceite de la unción y el vino de la vida nueva en Cristo pueden ser dañados si no tenemos cuidado con nuestra bendición de Pentecostés. Nuestros dones espirituales y nuestras bendiciones pueden ponerse en el altar y valernos de ellos para fomentar el reino de Dios y su justicia, o pueden ser usadas para el provecho personal. Aquellos que opten por el provecho personal y se valgan de los dones y de las bendiciones de Dios para procurar la satisfacción de sus insaciables apetitos carnales, se les permitirá tener por el momento su olla de guisado,
a expensas, después, de su primogenitura. Aquellos que se valen del ministerio o de los dones espirituales para el provecho personal, tarde o temprano dañarán el aceite y el vino. Tarde o temprano, la gran discrepancia entre su modo de obrar y lo que ellos dicen hará que caigan en la trampa. Y después que abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal, que decía, «Ven y ve». Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno, el Hades o la tumba, le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. Alguna vez, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre de carne y hueso, y juró destruirlo. Génesis 6, versículos 1 al 7. Dios no se afana por rehabilitar nuestro viejo ser con sus viejos apetitos carnales y con sus deseos. Él se afana por destruirlo. Él no descansará hasta cuando el hombre viejo esté muerto y enterrado con Cristo. De manera que el que es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Muchos de nosotros creemos esto en teoría, pero Dios quiere que ello se manifieste realmente en la práctica para que, por medio del Espíritu, mortifiquemos las obras de la carne. Al caballo amarillo le es dado poder sobre la cuarta parte de la tierra. La tierra es el símbolo del pueblo de Dios. Es digno de observar que la primera vez que esta fracción, un cuarto, se emplea en las Escrituras es con respecto al sacrificio de la mañana y de la tarde en Éxodo 29, versículo 40, donde la cuarta parte de un hin de aceite y la cuarta parte de un hin de vino se dan junto con los sacrificios de la mañana y de la tarde. Jesús, el sacrificio de la mañana, del día de gracia, derramó su aceite y su vino. Él hizo únicamente la voluntad del Padre al obedecer, incluso hasta la muerte en la cruz. Ahora, en el sacrificio de la tarde, Dios está buscando a aquellos que están dispuestos a seguir los pasos de su Maestro y a derramar el aceite y el vino en el altar de sus propósitos, en lugar de valerse de la unción y de la nueva vida que les ha dado para sus propios propósitos. Y cuando Él hubo abierto el quinto sello, vi detrás del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de ellos, y clamaban en alta voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fue dicho que aún reposarán todavía un poco de tiempo, hasta que sus compañeros consiervos fuesen cumplidos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Descansan aquellas que han muerto para su propio camino. Se les han dado sendas ropas blancas, es decir, un vestido blanco especial o único para cada uno de ellos. Esto no es solo justicia imputada. Esto no es solo la cubierta de Cristo sobre la perversión de nuestra propia carne y de nuestra carnalidad. Esto es la justicia verdadera al caminar en el Espíritu por medio de las tribulaciones de la vida diaria, hasta que haya muerto verdaderamente el hombre carnal que tenemos dentro de nosotros, el hombre viejo que heredamos de Adán. Esto se aplica, por supuesto, a todos los vencedores que han muerto físicamente y se han ido para estar con el Señor. Sin embargo, al final de los tiempos, hay también una mención en las Escrituras para aquellos que viven, que quedan todavía, y han muerto para su propio camino y para sus deseos. Y miré, cuando Él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, un sacudimiento despertar entre el pueblo de Dios, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna fue hecha toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte e islas fueron movidos de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las piedras de los montes. Y decían a los montes y a las piedras, «Caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar delante de él?»
Apocalipsis capítulo 6. Para aquellos que han muerto para el viejo hombre carnal y han llegado a la madurez en el hombre nuevo, el sol se pondrá negro como saco de cilicio. Las cosas de este mundo perderán su esplendor y su atracción. Ellos verán la luna, la iglesia, como sangre. La iglesia bajo el gobierno del hombre material, simbolizado por el rey Saúl en Israel. Es un revoltijo sangriento de luchas y altercados que, incluso, abren la puerta a la brujería. Los vencedores de Dios suspiran por una luna nueva que ya no menguará, por una luna que brillará como el sol. Isaías 30, versículo 26. Las estrellas caerán como higos extemporáneos. Aquellos que brillan ahora, merced a los dones sin virtud ni la madurez correspondientes en sus experiencias, caerán en ese día, el día del Señor. Eso también se aplica a los principales y potestades en los cielos, porque el acusador de nuestros hermanos será derribado cuando haya sobre la tierra un pueblo que ha muerto a la práctica real de sus propios caminos y deseos. Los cielos se abrirán como un libro ante tal pueblo, de la misma manera en que los cielos estuvieron abiertos para Jesús cuando él salió de su bautismo en el río Jordán. La promesa de Dios de que todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré, incumplida hasta ahora, se hará realidad porque este es un pueblo que no pedirá en forma equivocada. Juan 14, versículo 13, 16 al 26. Y el temor del Señor descenderá una vez más sobre los hombres de la tierra, la iglesia, los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se darán cuenta de pronto de que ellos han estado tomando en vano el nombre del Señor cuando se han valido de la bendición, de la provisión, de la unción y de los dones de Dios para sus propios propósitos. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo por casi media hora. Y vi 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Cuando haya silencio en el cielo delante del trono, entonces las trompetas del mensaje de Dios revelarán la fiesta de las trompetas al comienzo del grande y terrible día del Señor. Entonces prevalecerá un mensaje claro mediante vasos puros. Este es el ministerio de Elías que ha de venir. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19, versículo 10. El Elías que ha de venir. Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero, y restituirá todas las cosas. Mateo 17, versículo 11. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en orbe ordenanzas, y derechos míos sobre todo Israel. Malaquías 4, versículo 4. La promesa que sigue acerca del envío de Elías el profeta está condicionada a las escrituras anteriores que nos recuerdan nuestro convenio con Dios, conocido como el Antiguo o el Nuevo Testamento. Ambas tienen 2 estipulaciones claves que hay que cumplir. Primero, las ordenanzas. Si estamos en convenio con Dios, entonces hay una nueva manera de hacer las cosas, la manera de Él, o el orden divino. Segundo, los derechos de Dios sobre todo Israel. Su pueblo le pertenece, no sois vuestros porque sois comprados por gran precio, pues Él es Señor y amo soberano. El Antiguo Testamento fue escrito en tablas de piedra, e Israel no pudo cumplirlo por medio de su propia fuerza. Bajo el Nuevo Testamento, los recursos del Espíritu Santo y el fuego están disponibles para escribir la voluntad de Dios en las tablas de nuestro corazón, para poder cumplir este convenio en el poder de Dios. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, para que los padres no sigan esclavizando a los hijos en sus reinos propios, y el corazón de los hijos a los padres, para que los hijos escuchen y honren a los verdaderos padres en el Señor, para que yo no venga y hiera con destrucción la tierra, como le sucedió a la Jerusalén material en el año 70 después de Cristo, y como puede sucederle a la iglesia tibia del siglo XXI si no cumplimos nuestro convenio con Dios. Malaquías 4, versículos 5 y 6. La restitución de todas las cosas.
y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor Dios de ellos, porque él, Juan, irá delante de él, Jesús, con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo perfecto. Lucas 1, versículos 16 y 17. Cuando haya un pueblo perfecto en la tierra, una esposa, gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, Efesios 5, versículo 27, se puede dar por cumplido el ministerio de Elías de restituir todas las cosas. Mientras que ese no sea el caso, estamos corriendo el grave riesgo de que la venida del Señor traiga la destrucción de nuestra tierra, de nuestra iglesia tibia de los laodicenses modernos, y la plenitud del ministerio de Elías, de Dios mismo en un cuerpo de hijos vencedores, está prometida por Dios, al mismo tiempo que nos recuerda nuestra parte del convenio que tenemos con Él para, primero, aprender a hacer todo a la manera de Él, según su ordenanza u orden divino. Segundo, recordar siempre sus derechos sobre todo Israel, dándole su potestad en todo. Aún después de los misterios extraordinarios e individuales, tanto de Juan el Bautista como de muchos hombres de Dios, la restitución de todas las cosas para aparejar al Señor un pueblo perfecto, no ha sucedido a plenitud. Por eso el Señor está preparando un profeta corporal para clausurar la era de la Iglesia y preparar el camino para la segunda venida en un ministerio puro y perfecto de hijos vencedores, que predicarán y vivirán en plenitud este Evangelio del reino en toda la tierra habitable, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Elías quiere decir Dios mismo, en hebreo, o el Señor es Dios. El pleno cumplimiento del ministerio de Elías es un profeta corporal de muchos hijos vencedores en toda la plenitud de Dios, para abrir el camino para el pleno cumplimiento de la siguiente escritura, que hasta ahora ha tenido solamente un cumplimiento parcial. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó el cuerno de salud en la casa de David su siervo, como habló por boca de los santos que fueron desde el principio sus profetas. La calificación más importante para ser profeta es el de ser limpio o santo, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo testamento, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor, para aparejar sus caminos, para que aprendamos a hacer las cosas a la manera de Dios, dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus pecados. La victoria sobre el pecado nos hace saber que somos salvos, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Y el niño crecía y era confortado, fortalecido, del Espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Lucas 1, versículos 67 al 80. Es muy difícil delinear exactamente dónde termina el ministerio de Juan y dónde comienza el ministerio de Jesús en el pasaje citado arriba, porque Juan tuvo, con medida, el mismo espíritu que vino sin medida sobre Jesús. Juan 3, versículo 34. Él fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, cuando María visitó a Elizabeth. Lucas 1, versículos 15 y 41. Lo cierto es que este pasaje tendrá su pleno cumplimiento hasta ahora, al final de la era de la Iglesia y al comenzar la era del reino, donde sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviremos en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Y los vencedores del final de los tiempos, que participarán en el ministerio de Elías corporal hasta la restitución de todas las cosas, dirán juntos con el ángel de Apocalipsis 19, a los que, como el apóstol Juan,
tenga la tentación de adorar al mensajero, en vez de adorar solamente a Dios? Mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19, versículo 10. Dios prometió enviar al profeta a la nación de Israel, porque ellos no quisieron pagar el precio de escuchar la voz de Dios de manera personal. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, y no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo 20, versículo 19. El ministerio del profeta fue enviado a Israel para hablar de parte de Dios a los que no quisieron pagar el precio de la muerte a sí mismos, y hoy hay situaciones muy similares por todas partes. Profeta, en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oirás. Según todas las cosas que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la congregación, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo: bien han dicho. Dios no obliga a pagar el precio de la muerte a nosotros mismos si preferimos vivir bajo un convenio de ley en vez de vivir bajo uno de gracia, pero para los que no han aceptado pagar el precio, Él les promete que: profeta les despertaré de en medio de sus hermanos como tú, y yo pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pero el profeta que presumiere de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. Deuteronomio 18, versículos 15 al 20. Y Moisés, del cual el Señor dijo: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido al Señor cara a cara. Murió en el desierto sin entrar en la tierra prometida por un solo error que cometió en su ministerio profético, a causa del pueblo rebelde. Moisés dijo: y el Señor se enojó contra mí sobre vuestros negocios. Y ha sido también por razón de los negocios del pueblo rebelde que de vez en cuando el Señor ha llevado a otros profetas extraordinarios de Dios. Y juró que yo no pasaría, con vida propia, el Jordán, ni entraría, en la vida propia, en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Por lo cual yo muero, al ego y a la soberbia, en esta tierra, y no paso el Jordán, mas vosotros, si cumplían su convenio con Dios, pasaréis y heredaréis esta buena tierra. Guardaos, no olvidéis el convenio del Señor tu Dios, de, primero, ordenanzas, de hacer todo según la manera de Dios, su orden divino, y segundo, los derechos del Señor sobre todo Israel, rendirnos a su potestad en todo, porque le pertenecemos, pues Él nos compró. Deuteronomio 4, versículos 21 al 23. Sin embargo, después de su muerte, el diablo perdió la batalla por el cuerpo de Moisés. Judas capítulo 9, que fue arrebatado para Dios y para su trono. Moisés se aparece en la tierra prometida en el monte de la transfiguración, junto con Elías, que también fue arrebatado para Dios y para su trono en un torbellino, en compañía de Jesús. Porque el cumplimiento de todo ministerio profético es el de dar gloria a Dios, y por eso, cuando Pedro quiso hacer 3 tabernáculos, uno para Moisés, otro para Elías y otro para Jesús, vino una abrumadora voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Y luego no miraron a nadie consigo, sino Jesús solo, porque el Señor Jesús, el Cristo, es el pleno cumplimiento de todo ministerio profético. Pero Dios ha cumplido, así lo había antes anunciado por boca de todos los profetas. Así que, arrepentíos y convertíos, pues que los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor son venidos, el cual os ha enviado a Jesús el Cristo, que os ha sido antes anunciado, al cual de cierto es necesario que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Mateo 17, versículo 11, Lucas 1, versículos 16 y 17, del cual habló Dios por boca de todos sus profetas que han sido desde el siglo. Porque Moisés dijo a los padres:
el Señor vuestro Dios os levantará un profeta, Cristo a la cabeza de un cuerpo, haciendo conforme a todas las cosas que os hablare. Y será cualquier alma que no oyere al profeta, de muchos miembros que no han muerto a sí mismos, será desarraigada del pueblo. Hechos 3, versículos 18 al 23. Dios nos dice que habrá un tiempo en el cual las profecías se han de acabar, serán cumplidas, y cesarán las lenguas. Dios promete restaurar un hablar limpio y puro, y la ciencia del hombre ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, en la primera resurrección, entonces lo que es en parte será quitado. Primera de Corintios 13, versículos 8 al 10. Por eso la Escritura dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 3. Para los que niegan a pagar el servicio para escuchar su voz en el día de hoy, no hay ninguna garantía de que tendrán la oportunidad de hacerlo mañana. Mientras exista el hoy, mencionado por el apóstol, habrá ministerio profético para hablarle al pueblo rebelde de parte de Dios. El último gran ministerio profético de la era de la Iglesia se describe en el capítulo 11 del Apocalipsis. Y me fue dada una caña semejante a una vara. La medida es la justicia de Dios. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, que somos nosotros, y el altar, el evangelio que predicamos, y a los que adoran en él, a ver si dan la talla de la justicia de Dios. Y echa fuera el patio que está dentro del templo, el lugar santo donde está la abominación hecha por los que operan los dones del Espíritu según sus propios caprichos. Y no lo midas, porque es dado a los gentiles, los incircuncisos de corazón, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1270 días, vestidos de cilicio, en arrepentimiento y en la intercesión por sus hermanos errados. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros, el verdadero cuerpo de Cristo, el ungido, que es la luz del mundo. El número 2 nos habla de un cuerpo de muchos miembros, que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiera empecer, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos, y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no lluevan los días de su profecía. Tienen potestad para causar una hambruna para escuchar la palabra del Señor, y tienen poder sobre las aguas, del río del humanismo, para convertirlas en sangre y para herir la tierra, religiosa pero no espiritual, con toda plaga cuantas veces quisieren. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, dándose cuenta como Juan el Bautista, que a él le conviene crecer, a mí ser disminuido, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida, enviado de Dios, entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, en resurrección, y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Fueron arrebatados a Dios y a su trono. Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra. Hubo un gran estremezón en el mundo religioso, y la 10ª parte de la ciudad, de la religión, cayó, en manos de Dios, porque todo lo que se hace en el nombre de Dios le pertenece. Y fueron muertos en el temblor de tierra los nombres propios de 7,000 hombres, los que no doblaron su rodilla ante Baal, de la adoración al hombre, incluso a sí mismo, y a los demás fueron espantados. Desistieron de su rebelión por miedo, y dieron gloria al Dios del cielo. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían, los reinos de este mundo son reducidos a nuestro Señor y a su Cristo, corporal de muchos hijos vencedores, con Jesús a la cabeza, y reinará para siempre jamás. Apocalipsis 11, versículos 1 al 7, 11 al 13 y 15. Con el ministerio profético de los 2 testigos se logra separar lo precioso de lo vil en el mundo cristiano.
este ministerio puesto por Dios sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para echar a perder y para derribar. Jeremías 1, versículo 10. Este tiene dos aspectos. Primero, la liberación de los verdaderos creyentes del control y de las jaulas religiosas de los faraones modernos que tienen esclavizado al verdadero pueblo de Dios. Éxodo capítulo 4 al 12. Tendrán plena autoridad de Dios para arrancar y para destruir, y para echar a perder, y para derribar toda estructura o ministerio que haya sido utilizado en el nombre de Dios para esclavizar a los verdaderos creyentes, así como la tuvo Moisés. El Señor dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido por Dios de Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Éxodo capítulo 7, versículo 1. Segundo, confrontación con los falsos profetas, hasta arrancar y destruir y echar a perder y derribar todo falso espíritu religioso de engaño que obra en el campamento de Dios, hasta restituir el verdadero fuego de Dios sobre su altar consumiendo toda madera, heno y hojarasca que haya sido edificado en el nombre de Él, dejando solamente lo que es oro, plata y piedras preciosas. Primera de Corintios 3, versículo 13. El ministerio profético de los dos testigos, culminando en la primera resurrección, Apocalipsis 11, versículo 11 y 12, Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52, Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, abre el camino para el Hijo varón de Apocalipsis 12, que también es un hombre corporal, con el Señor Jesús a la cabeza, formado por todos los vencedores en Dios de todos los tiempos, resucitados y transformados, conformando el ministerio del séptimo ángel para manifestar el reino de Dios en la tierra, entendiéndose con el juicio de la gran Babilonia, la iglesia apóstata, con el juicio de las naciones y con la restauración de toda la creación. Apocalipsis 11, versículos 18, 20, versículo 4. Este ministerio será un ministerio perfecto de los hijos de Dios para edificar y plantar el reino. Jeremías 1, versículo 10. Parece que se trata de dos periodos de 3 años y medio, que formarán el ministerio perfecto de 7 años de la manifestación del Señor Jesús, el Cristo, en y por medio de sus vencedores. El primero será el ministerio profético de los dos testigos durante los últimos 3 años y medio de la era de la Iglesia, para separar lo precioso de lo vil. Apocalipsis capítulo 11. Y el segundo será el ministerio apostólico de los vencedores, resucitados de todos los tiempos, para traer el reino. Apocalipsis capítulo 12, e iniciar el gobierno de Dios en la tierra durante 1000 años. Apocalipsis 20, versículos 1 al 5. Vamos a mirar el ministerio de los dos testigos desde el ángulo del ministerio de Elías, que ha de venir para restituir todas las cosas. Primera de Reyes 18, 30 al 46, habla del mismo ministerio del Apocalipsis, del capítulo 11, versículos 1 al 13, en cuanto al anterior numeral, sobre restituir el verdadero fuego de Dios. Después de 3 años y medio de hambruna total en la tierra, y después de confrontar al pueblo y a los profetas de Baal. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado, y está arruinado hoy también por los que predican que no es necesario morir a nuestro propio camino y vivir solamente para Dios. Y tomando Elías 12 piedras, el número del orden divino, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el suplantador que somos todos nosotros, cuando intentamos ganar el reino por nuestros propios medios, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Israel es un Jacob convertido, después de tener los tratos y la confrontación con Dios que daña nuestra forma de caminar, como sucedió cuando Jacob quedó cojo. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Primera de Reyes 18, versículos 30 al 32. Jesús fue el grano de trigo que murió para producir una cosecha de primeros frutos en nosotros. Él fue el sacrificio perfecto de Dios en la mañana de la era de la Iglesia, hace 2000 años, pero ahora ha llegado el momento para el sacrificio de la tarde,
y hay una zanja alrededor del altar donde caben 2 medidas de grano, donde podemos tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Hace 2000 años Jesús cumplió Juan 3, versículo 16, y ahora Él está buscando un grupo de vencedores que cumplirán primera de Juan 3, versículo 16, dispuestos a dar sus vidas, si es necesario, para rescatar a sus hermanos que se encuentran presos en las cárceles religiosas y esclavizados por espíritus religiosos, actuando por medio de falsos profetas que, a menudo, son hermanos aparentemente bien intencionados, pero engañados por los motivos de su propio corazón. En esto hemos conocido la caridad, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Preparó luego la leña, las obras secas y muertas que hemos hecho en su nombre, sin estar en la unión con Él, y que deben ser puestas en el altar. Y cortó el buey, todo lo carnal, planes, sentimientos, caprichos y aun nuestras buenas ideas humanas, en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Hay que estar completamente lavados y saturados por la palabra de Dios hasta llegar a ser un sacrificio perfecto para el Señor, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de la zanja. Así no hay ni la más mínima posibilidad de fuego falso o extraño, cuando estemos completamente doblegados ante el verdadero altar de Dios y saturados con la palabra viviente y escrita, así se cierra la puerta del engaño. Esta zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano, es el lugar y la provisión de Dios para los que están dispuestos, entre los hijos de Dios que han alcanzado la madurez, para poner sus vidas por los hermanos, y morir a sí mismos entregando aún su grano de trigo, que ha llegado a la madurez, en semejanza de Cristo, al tiempo del sacrificio de la tarde. Están dispuestos aún a entregar la vida, dones, las habilidades y el ministerio que recibieron de Dios y que ha llegado a la madurez y a la fructificación en ellos. En un tiempo anterior, ellos se habían identificado con la muerte y con la resurrección de Jesús, el Cristo, quien fue el sacrificio de la mañana, para morir al hombre viejo y participar en la vida de la resurrección del nuevo hombre en Cristo. Pero ahora viene una nueva lucha, como la de Jesús en Getsemaní, para estar dispuesto a deponer aún lo que es bueno y aceptable, para que la perfecta voluntad de Dios pueda brotar en la tierra. Jesús fue el grano de trigo perfecto que cayó en la tierra y murió para producir una cosecha de lo mismo, una compañía de primicias de la misma calidad que la semilla que fue sembrada, una esposa perfecta. Pero a medida que esta compañía ha alcanzado la madurez, grano por grano, a través de la era de la Iglesia, y especialmente ahora, al final, el plan de Dios ha sido, desde siempre, sembrar las primicias en la tierra, así como hizo con Jesús, quien fue las primicias de las primicias, para obtener una cosecha aún más grande en la tierra. Esta escena, que involucra gran actividad en los cielos a medida que se gana esta batalla espiritual clave, es vista por el profeta Oseas. Y te desposaré conmigo en fe, y conocerás al Señor. Y será que en aquel tiempo responderé, dice el Señor, y responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y al vino, y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Dios sembrará, y la sembraré para mí en la tierra. Oseas 2, versículos 20 al 23. Y los verdaderos hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza. El día que mueran a sí mismos serán congregados todos bajo la cabeza única del Señor Jesús el Cristo, y subirán de la tierra. Vencerán al mundo y al diablo, el día que mueran a sí mismos, porque el día de Jezreel es grande. Oseas 1, versículo 11. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Hay muchas referencias al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
el suplantador que busca obtener el reino de Dios por sus propios medios. Pero esta es solo una de las 3 referencias en las Escrituras al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, el Dios que puede confrontar y luchar toda la noche si es necesario con nosotros los Jacob, en la esperanza de que le permitiremos dañar nuestro propio caminar, con el fin de que Él pueda convertirnos en un Israel perfecto, en un príncipe con Dios, que pueda ser sembrado y multiplicado en la tierra. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Sí, Dios tiene un profeta corporal que, en esta hora, puede decir, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, pues no he obrado por mi cuenta. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú conviertes a ti el corazón de ellos. Para esto es el ministerio de Elías. Malaquías 4, versículo 6. Lucas 1, versículos 16 y 17. Entonces cayó fuego del Señor, y consumió el holocausto, las tendencias carnales, la leña, las obras muertas, las piedras, el orden divino de una era que ya cumplió su propósito y pasó, y el polvo, de nuestra naturaleza adámica de carne y hueso, al ser transformados en la primera resurrección. Y aún consumió el agua, del ministerio en parte de profecías y lenguas y misterios que serán quitados cuando venga lo perfecto, que estaba en la zanja. Este pasaje es figura y sombra del mismo evento que describe Apocalipsis 11, versículos 11 al 13. Viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros, no sobre sus espaldas, y dijeron, El Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías les dijo, Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los mató, como en Apocalipsis 11, versículo 18. Primera de Reyes 18, versículos 33 al 40. A continuación de esto, en el libro de Primera de Reyes, tenemos la promesa de los 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, el ministerio de la doble porción de Eliseo y Jehú, y la derrota de Jezabel. En el día de hoy, como en tiempos pasados, hay un solo profeta verdadero que se enfrenta a centenares de profetas falsos. Ese único profeta verdadero se llama el Señor Jesús, el Cristo, en un cuerpo corporal de hombres y mujeres de carne y hueso que han muerto a sí mismos. Solamente si hemos muerto completamente a todo lo que representa la carne y los propios deseos, aun sean buenos, podremos ser candidatos para formar parte del último ministerio profético de la historia que limpiará el camino para el glorioso regreso del Señor Jesús, el Cristo, y para la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, versículo 19. Y el niño crecía, y era confortado del Espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Lucas 1, versículo 80. Este Juan el Bautista corporal que Dios está preparando para un ministerio clave en los últimos años de la era de Pentecostés, no se encuentra en los lugares destacados, dentro del campamento del cristianismo controlado y organizado por los hombres. Pero él sí es la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Entonces, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. El pueblo de Israel consiguió ese convenio antiguo de letra muerta, porque no quisieron pagar el precio de escuchar la voz de Dios de manera personal, al cual encargué en orbe ordenanzas. Hay una nueva manera de hacer las cosas, si estamos en convenio con Dios, la manera de Él, según su ordenanza. Y derechos míos. Él quiere darnos un nuevo nombre, mío eres tú, y cubrirnos con el Espíritu Santo de su potestad, bajo un convenio nuevo de libertad en Él, sobre todo Israel, sobre todos los que llevan su nombre. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, para dar un mensaje claro y contundente a todos los cristianos de hoy que no hayan pagado el precio para escuchar la voz de Dios personalmente, con el fin de que hagan un autojuicio mientras todavía haya misericordia, antes que venga el día del Señor grande, para los hijos vencedores de Dios, y terrible, para los cristianos que edifican reinos con el fin de controlar a otros en el nombre de Dios.
¿Será que nuestra generación puede aprender esta gran lección y permitir que el Espíritu Santo obre a través de su profeta de muchos miembros para desmantelar todo lo que hemos hecho en el nombre de Dios y que no estaba dentro del plan y designio perfectos de Él? Donde haya frutos de arrepentimiento en el contexto del convenio que tenemos con el Señor de seguir solamente sus ordenanzas y de conocerle sus derechos sobre todo Israel, hay la esperanza de que Él, Dios a través del ministerio de Elías, convertirá el corazón de los padres para que pongan en libertad delante de los tratos del Señor a los hijos, para que honren y respeten a los padres en el Señor, sin hacer culto a la personalidad, para que yo no venga y hiera con destrucción la tierra, al tener que destruir todos los reinos personales y colectivos que se han construido en mi nombre, antes de poder introducir mi reino en plenitud. Malaquías 4, versículos 4 al 6. Después, la fiesta de las trompetas se celebraba el primer día del séptimo mes. Levítico 23, versículo 24. Números 29, versículo 1. Ahora estamos a punto de entrar en el primer año del séptimo milenio, cuando se cumplirá espiritualmente para el pueblo de Dios el mensaje de la fiesta de las trompetas. Así como la redención de la Pascua se cumplió con la muerte y resurrección de Jesús, y las primicias de Pentecostés se cumplieron en la efusión del Espíritu Santo, nosotros esperamos con placer anticipado la plenitud de nuestra herencia con el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos tiene 3 partes. Primero, la fiesta de las trompetas, el primer día del séptimo mes. Segundo, el día de la expiación, el día 10º del séptimo mes. Y tercero, la fiesta de los tabernáculos durante 7 días, a partir del 15º día del séptimo mes. En la actualidad hay alguna incertidumbre en cuanto a la fecha exacta en que esto tendrá lugar. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. Salmo 81, versículo 3. Los meses judíos empezaban en el día de la luna nueva, por lo cual les resultaba imposible establecer con absoluta certeza la fecha exacta de la fiesta de las trompetas. Podía ser hoy o quizás mañana. El Sanedrín tenía que ver exactamente la luna nueva, con el fin de dar autorización para que se tocara la trompeta. Esto, a su vez, iniciaba el horario para el día de la expiación, el día 10º, y para el comienzo de la fiesta de los tabernáculos, el día 15º. Hoy nos encontramos en una situación similar con respecto al comienzo del séptimo milenio, que es el día profético del Señor. Podía empezar este año o el entrante. La única manera de decir con seguridad que hemos entrado verdaderamente en el día del Señor es observar la luna nueva. Según el modo que tiene Dios de computar el tiempo, primero es la tarde y después la mañana en la composición del día. El profeta Isaías habla de una cosa nueva. Isaías 43, versículo 19. Esta es la manifestación colectiva del pueblo de Dios de una manera diferente a la que siempre hemos visto. Esta es una manifestación colectiva de un orden completamente nuevo, que refleja la luz del Hijo de Dios, haciéndose cada vez más y más brillante hasta que la luna brille como el sol en el nuevo día de Dios. Isaías capítulo 30. Esta es una congregación en la propia naturaleza de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1. En lugar de ser congregación en torno a un mensaje, o a un ministerio, o a un grupo determinado, ya sea una congregación denominada o indenominada, como lo hacemos nosotros ahora. Esta luna nueva empezará como una pequeña rendija de luz en la oscuridad de alquitrán del reino de Saúl, e irá aumentando a medida que la casa de David, la manifestación colectiva de Dios en el hombre nuevo, se fortalezca en tanto se desmorona la casa de Saúl. La manifestación colectiva del pueblo de Dios bajo el hombre viejo, tan talentosa como ella pueda ser. Esta luna nueva se convertirá en luna llena para el 15º día del séptimo mes, que simboliza el séptimo milenio, y ya no menguará. En el horario de Dios, respecto al 10º día del séptimo mes, que es el día de la expiación, todos aquellos que no afligieron sus almas serán cortados entre el pueblo de Dios.
Esa es la razón para el mensaje de la fiesta de las trompetas. Este mensaje es para preparar y advertir al pueblo de Dios en el sentido de que todos deben abandonar su propio camino, que deben abandonar sus apetitos y deseos carnales, que deben poner en el altar todo vestigio de hombre viejo, para que Dios pueda limpiar colectivamente a su pueblo en el día de la expiación. En el día de la expiación, el juicio caerá sobre cualquier residuo que quede del hombre viejo en el pueblo de Dios. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este siglo, de esta era. Enviará al Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los estorbos, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, versículos 40 al 43. Miremos con mayor atención lo que ocurrirá cuando Dios hable por medio de un mensajero profético colectivo en la fiesta de las trompetas. Y cuando Él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo por casi media hora. Y vi 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y el otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fueron dados muchos inciensos para que los pusiese de las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, el cual está delante del trono. Y el humo de los inciensos de las oraciones de los santos subió de la mano del ángel delante de Dios. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo echó en la tierra, y fueron hechos truenos y voces y relámpagos, y temblor de tierra. Obsérvese que cuando el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, y hay silencio delante de Dios, el altar del oro del incienso, la oración de los santos, ha sido restablecido dentro del lugar santísimo, y Dios puede restaurar ahora su altar de bronce, su pacto bajo sus términos y condiciones, en lugar del altar que ha sido profanado por el hombre, para que Él pueda multiplicar su remanente. Las trompetas que suenan son el resultado del fuego de Dios sobre su restaurado altar celestial. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar trompeta. Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo, y fuego mezclado con sangre, y fueron enviados en la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Apocalipsis 8, versículos 1 al 7. La palabra que va a venir a esta hora no es una palabra tierna o complaciente que cae como lluvia, haciendo que toda simiente, buena o mala, crezca en el huerto, como ha sido el caso hasta ahora con la efusión del Espíritu Santo en la era de la Iglesia. Esta es una palabra que cae como granizo y fuego mezclado con sangre. Esta es una palabra que abraza, que destruye, que mata. La tercera parte de la Iglesia pasará por el fuego. A lo largo de todas las Escrituras, los árboles se emplean para describir la vida de los hombres. Deuteronomio 20, versículo 19. Isaías 61, versículo 3. 1/3 de los árboles, que simbolizan 1/3 del pueblo de Dios, pasarán por el fuego y serán purificados de su rebeldía. Los otros 2/3 de los árboles no se mencionan en el Apocalipsis. La aclaración se encuentra en el pasaje paralelo de Zacarías 13. Y acontecerá en toda la tierra representa al pueblo de Dios, dijo el Señor, que las 2/3 partes serán taladas en ella y se perderán, y la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Ese es el juicio que empieza desde la casa del Señor. Dios se vale de un pequeño remanente de vencedores para dar una palabra fuerte y vehemente al resto de su casa. La provisión para el hombre carnal será quemada. En el principio, aún antes de la caída, Dios le dio al hombre toda hierba que hace simiente para su alimento. Las hierbas que producen semilla, buen fruto, son plantas como el trigo y la cebada. Génesis 1, versículo 29. En el versículo siguiente,
Dios dio a las bestias toda verdura de hierba, es decir, las hojas, el pasto. El hombre estaba destinado a comer la simiente, o el fruto. Incluso en el aspecto orgánico, existen diferencias significativas en el sistema digestivo del hombre y el de los animales. El hombre tiene que comer su grano molido y horneado como pan, en tanto que los animales pueden comer simplemente las hojas de la hierba, o el heno, y digerirlas. El grano tiene que madurar con el fin de que el hombre lo utilice como alimento. Los animales pueden comer la hierba en cualquier etapa de su madurez. Únicamente las hierbas que dan fruto, grano, pueden alimentar al hombre, mientras que las cizañas, las hierbas que producen hojas y flores pero no fruto, pueden, no obstante, alimentar a los animales. Es importante observar que en las Escrituras hay exactamente 66 versículos que mencionan la hierba o el pasto. También hay 66 libros en la Biblia. Existe una correlación entre el concepto de hierba en lo material y la palabra en lo espiritual. Dios dijo que el hombre no vivirá solo de pan, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y Jesús lo une en Marcos 4. Decía además Jesús: así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, la flor, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Tómese nota de las 3 etapas del desarrollo que se operan en la simiente, la palabra, después de ser plantada. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, el grano maduro o fruto. El hombre carnal que esté alimentando sus apetitos animales con la provisión de Dios puede alimentarse, no obstante, con la hierba y con la espiga o flor. Él toma las bendiciones y la provisión de la Pascua y de Pentecostés y las aplica vorazmente a la realización de los deseos del hombre viejo que ha heredado de Adán, olvidándose del hecho de que esta clase de provisión terminará por acabarse. Y la gloria del Señor se manifestará, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor habló. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su piedad como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se cae, porque el aliento del Señor sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo, el hombre material. Se seca la hierba, se cae la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, que ha llegado a la madurez de la perfección. Isaías 40, versículos 5 al 8. Al sonar la primera trompeta de la fiesta de las trompetas al comienzo del día del Señor, toda la hierba verde será quemada. Esto significa que la provisión o el sustento de la palabra de Dios ya no estarán disponibles para aquellos que pretenden usarla para su provecho personal. El día del Señor empezará con una gran hambruna, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Amós capítulo 8. La persona que pretenda andar con un pie en el espíritu y con el otro en la carne se sentirá tan desesperada como el rey Acab, cuando buscaba por todo el reino, tratando de encontrar suficiente pasto para mantener vivos aunque fuera unos pocos caballos. Primera de Reyes 18, versículo 5. Será como en los días de José en Egipto. Aquellos que no deseen morir de hambre espiritual tendrán que renunciar a su modo de vivir en la carne, porque la única provisión que Dios tendrá hoy será la provisión para vivir en el Espíritu. Si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. José no guardó heno y pasto para el pueblo de Egipto con el fin de que ellos alimentaran a sus animales y vivieran de sus rebaños. Él guardó grano maduro. Cuando golpearon los 7 años de hambre, lo primero que el pueblo tuvo que entregar a José fueron sus animales, que son ejemplo y sombra de la lujuria y de los deseos carnales. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos.
Génesis 47, versículo 17. En este ejemplo, el pueblo terminó por entregarle todo a José, incluso sus propias personas y sus tierras, con el fin de conservar sus vidas. Cuando las trompetas de Dios sigan sonando, esta palabra dura que cae como granizo y fuego mezclados con sangre, devastará y destruirá todo refugio material para la tercera parte de los árboles que Dios va a consumir por el fuego, del mismo modo que va a quemar sus propios deseos carnales y su forma material de hacer las cosas. Para lo que está representado por esta tercera parte, el refugio del mar, el mundo, o de las naves, los grupos sectarios, llegarán a su término. Por los tratos de Dios para esta tercera parte, se volverán amargos los ríos, y las fuentes de la iglesia, bajo el control del hombre, el sol se oscurecerá, perderán sus deseos por las cosas de este mundo, y así sucesivamente. Hasta el final de la cuarta trompeta parece que Dios quiere tratar principalmente con su pueblo, porque el juicio comienza desde la casa del Señor. Las tres trompetas siguientes, o ayes, pueden afectar tanto al mundo como al pueblo de Dios, del mismo modo que las tres primeras plagas de Egipto los afectaron a ambos. Pero con la quinta trompeta no se les permitirá a las langostas tocar la hierba verde, de la cosa nueva que Dios está haciendo. Solo podrán afligir a aquellos hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Van a afligir a aquellos que no tengan la mente de Cristo y que pudiera estropear la nueva cosecha que Dios ha plantado. En Egipto, el granizo que destruyó el lino y la cebada, símbolos que tienen que ver con Pentecostés, derritió y regó el trigo y el centeno. Éxodo 9, versículos 31 y 32. Las últimas 7 plagas de Egipto solo afectaron lo representado por Egipto, en tanto que fue prosperado el pueblo de Dios, representado por el trigo y el centeno, que vivía en Gosén. El rayo candente que quema y destruye una cosecha también suministra el nitrógeno que es esencial para la cosecha siguiente. Aquellos que han pervertido los propósitos de Dios en Pentecostés, plantando un mensaje de cebada impura y tejiendo una cubierta de lino para reemplazar la cubierta de los tratos del Espíritu Santo, estarán expuestos y recibirán el trato correspondiente mientras que toda su obra es destruida. Por tanto, varones burladores, que estáis enseñoreados sobre este pueblo, que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor, porque habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte y con la sepultura. Hicimos acuerdo que cuando pasare el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque pusimos nuestra acogida en mentira, y en falsedad nos escondemos. Y granizo, de la palabra de las trompetas de Dios, barrerá la acogida de la mentira, aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. Luego que comenzare a pasar, él os arrebatará, porque de repente pasará, de día y de noche, y será que el espanto solamente haga entender lo oído. Porque la cama es tan angosta que no basta, y la cubierta estrecha para recoger. Porque el Señor se levantará como el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Cuando Josué mandó al sol que se detuviera en ejemplo y sombra del día del Señor. Por tanto, no os burléis ahora, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y destrucción sobre toda la tierra, la Iglesia, he oído del Señor Dios de los ejércitos. Isaías 28, versículos 14 y 15, 17 al 22. Ciertamente, el día del control del hombre sobre la Iglesia terminará pronto. El día en que se le ha permitido al hombre representar a Dios de la manera que al hombre le ha placido, está casi para terminar. De ahora en adelante, Dios estará representado de la manera en que Él quiere ser representado. Él hará que Jerusalén, el pueblo de Dios, sea una vez más una alabanza sobre la tierra. De una vez para siempre, Jezabel será vencida, y los hijos de Dios heredarán el reino. Mis días son como la sombra que se va, y me he secado, el hombre viejo, como la hierba. Mas tú, Señor, para siempre permanecerás.
y tu memoria para generación y generación. Tú, levantándote, tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo es llegado. Salmo 102, versículos 11 al 13. El Elías que ha de venir. Russell Martin Stendhal. Colgado en el madero.